Vamos a hablar sobre las últimas recomendaciones sobre el uso del torniquete, debido a que veo que aún hay mucha confusión con el uso de estos dispositivos, debido a creencias antiguas que son completamente erróneas, como así ha sido demostrado y voy a explicar en este vídeo. Hola, buenas técnicos y técnicas de emergencias sanitarias, bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar, ya he dicho, del uso del torniquete. Respecto al uso de este dispositivo hay muchos mitos y creencias que no han sido renovados desde los años 80, 90. ¿Vale? Incluso anteriormente hubo un uso inadecuado de los torniquetes. Primera, no eran este tipo de dispositivos que tenemos hoy en día, que están muy testados, tanto su tamaño como su tipo de materiales y su forma de ejercer la presión. Antiguamente, en cualquier tipo de corte, cogían y te realizaban un torniquete con un cinturón que podía tener una anchura inadecuada, con un cable, con un cordel, con un trapo, un trozo de tela, un trozo de la camisa, como se ven tantas películas que rompen la camisa y te lo atan y ¡yeah! Vale. Esto está bien como medio de fortuna si no hay nada y te vas a morir, pero no como norma general. Durante muchos años se usó de más el torniquete y se ponía muchas heridas que no era necesario. Y con materiales inadecuados, no tan probados y testados como los materiales que tenemos hoy en día, que ya están medidos al milímetro como tienen que ser sus características. Y esto hacía que favoreciese la aparición de las lesiones por presión y por el corte de riego sanguíneo, como puede ser la rhabdomiólisis y el síndrome compartimental. Además, en aquella época se le echaba la culpa de todo el torniquete. Si tú llevas a un paciente con una amputación con el torniquete, si tú llevas a un paciente con una mano o un brazo destrozado con un torniquete y le tenían que amputar la mano, le echaban la culpa del torniquete. Y a lo mejor la culpa no era del torniquete, era de la herida en sí. Hay que tener en cuenta que una hemorragia estás produciendo ya un síndrome compartimental, porque hay parte de esa sangre que se está acumulando en los tejidos y va a producir un cierto grado de síndrome compartimental. Y también puede producir rhabdomiólisis. Otra de las características que había antiguamente era que los tiempos de los torniquetes eran mucho más altos que ahora, debido al estado de las carreteras de la época, que no son los de ahora, ni la cantidad de hospitales. Pero esto también ha quedado medio contradicho debido a que en las últimas guerras y en quirófanos se ha demostrado que puede estar puesto un torniquete más de 120 minutos llevando un control. En un quirófano muchas operaciones tienen puesto un torniquete a más de 120 minutos, pero claro, con toda la medicación necesaria si apareciese algún problema. Está demostrado que un torniquete puede estar puesto más de 6 horas sin crear lesiones a los tejidos, como así se ha demostrado en los últimos actos bélicos. Entonces, ¿para cuándo está indicado un torniquete? Lógicamente, en un corte en un dedo no vas a poner un torniquete. En un corte en una mano, un corte simple, en la palma de la mano, no vas a poner un torniquete. ¿Cuándo es la primera solución al torniquete? Cuando tienes una herida sanguinante. ¿Qué es una herida sanguinante? Os voy a poner aquí un ejemplo. Aquí al lado voy a poner un ejemplo y lo veréis. Cuando veáis una hemorragia que dices, este tío se va a morir, eso es una hemorragia sanguinante. Cuando se está perdiendo una cantidad masiva de sangre por una lesión arterial o varias lesiones arteriales, eso es una herida sanguinante. En esos casos, el primer dispositivo que tienes que utilizar es ejercer presión y colocar inmediatamente un torniquete. Si estás solo, olvídate de la presión, pon un torniquete, luego ya hablaremos.
torniquete está indicado como bien indica el protocolo XABCDE, y así afirman tanto el PHTLS como el ITLS y el ATLS. ITLS, International Trauma Life Support, que es el soporte vital básico, y el ATLS, el Advanced Trauma Life Support, perdonad mi inglés, soporte vital avanzado del trauma. Ambos indican el uso de este dispositivo en caso de hemorragias sanguinantes. ¿Cómo debe ser utilizado un torniquete? Hasta no hace mucho se recomendaba ponerlo a unos 7 centímetros, de 5 a 7 centímetros de la herida, pero las últimas consideraciones demuestran que es más eficaz y corres menos riesgo colocándolo lo más posible. Por lo tanto, en brazo se colocaría el axila y en la pierna se colocaría el la ingle. ¿Por qué? Si estás dejando más zona con isquemia. Porque se ha demostrado que la isquemia que produce el torniquete no es el culpable del síndrome compartimental. El síndrome compartimental ha sido provocado por el tipo de herida. Tendrían que pasar muchas horas para producir un síndrome compartimental. Si la hemorragia no es detenida, se puede colocar un segundo torniquete. Lo más proximal posible, ahí sí que se tiene que dejar una distancia. De unos 5 a 7 centímetros lo recomendado, mejor 7, para acabar de cortar del todo la hemorragia. También durante mucho tiempo se ha recomendado cada 10-15 minutos aflojar el torniquete para dar retorno venoso y evitar estos síndromes que ya he explicado antes, pero se ha demostrado que esto es inútil, porque no va a aparecer síndrome compartimental hasta pasadas muchas horas, más de 6. Por lo tanto, no hay que aflojar el torniquete será aflojado o bien en REA, o lo ideal es en un quirófano, porque un paciente que le has puesto un torniquete tiene una lesión que es de quirófano, va a acabar en un quirófano para reparar esa arteria o arterias. Si tú aflojas el torniquete, estás favoreciendo el sangrado. Y nada te garantiza cuando aprietes que consigas la misma eficacia, porque el torniquete ha sido usado. Si se supone que es de un solo uso y tú lo aflojas y lo vuelves a apretar, es como si estuvieses haciendo un segundo uso. Va a perder parte de su eficacia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tocarlo. ¿Y solo se va a utilizar una hemorragia sanguinante? No. ¿En qué otras situaciones se puede utilizar un torniquete? Pues aquí entran varios parámetros. Se ha demostrado que durante las 2 primeras horas se puede retirar un torniquete sin riesgos. Por lo tanto, hay muchos otros casos en que puedes poner un torniquete y luego retirarlo. Por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En un tiroteo activo, te dan en un brazo, estás sangrando, porque si no sangras profusamente, no necesitas un torniquete. Pero si ves que sangras profusamente y no sabes si es una hemorragia sangrante o no, te pones el torniquete, lo aprietas y cuando ya estés en una zona segura, puedes reevaluar esa herida y decidir si necesitas o no el torniquete, o tenerlo puesto hasta la llegada de los servicios de emergencia. Hoy en día, los tiempos de respuesta, tanto de un soporte vital avanzado como de un soporte vital básico, son tan cortos que no van a pasar tiempo suficiente como para que no pueda ser retirado ese torniquete con seguridad, si no es necesario. Las tranquilidades, se puede reevaluar la herida y si no hay afectado ningún gran vaso, se puede quitar el torniquete y al paciente no le va a pasar nada. Ni va a hacer una radiomiólisis, ni nada raro. No hace falta que sea un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para verse en una situación de utilizarlo en una hemorragia no sanguinante. Tú puedes ser un test,
te mandan un aviso, una obra, y hay algo que puede caer y pillarte a ti, al paciente y a todo el equipo. Y tiene una hemorragia, que no se ve que sea ensanguinante, pero tiene una hemorragia, que no vas a poder estar haciendo presión hasta tenerla controlada, y te tienes que tirar de ahí. Pues puedes realizar el torniquete, que es bastante rápido, sacas al paciente, y cuando ya lo tienes en zona segura, que no te va a caer nada a la cabeza y te va a matar, reevalúas la herida y ya ves si hace falta ese torniquete o no. Que no hace falta, se retira el torniquete. Que hace falta, ya lo tienes. Lo vuelves a apretar y se acabó. Realizas el empacamiento, porque hay que recordar que esto solo sirve para extremidades. Y en extremidades se realiza un empacamiento. Realizas el empacamiento, realizas el vendaje y trasladas a tu paciente. ¿Que necesita el torniquete? Se deja. Que no necesita el torniquete, se le quita. También tienen gran utilidad en la autoatención. Si tú sufres un accidente, se te clava algo y no tienes la posibilidad de atenderte como toca y estás sangrando, pues puedes ponerte el torniquete hasta que llegue la primera unidad que vaya a tu rescate y te hagan una evaluación. Porque tú vas a ir, si es una hemorragia sanguinante, vas a ir perdiendo funciones rápidamente. Y al final no vas a poder colocártelo. Por lo tanto, vale la pena pecar de previsor que acabar siendo un fiambre. Lógicamente, esto será en el caso que no puedas más o menos evacuarte a ti mismo, ir a la cabina asistencial. Si estás en la conducción, si estás en la asistencial, tienes el material para poder atenderte a ti mismo o a tu compañero. Pero si estás en la cabina asistencial, pues le puedes arrear un torniquete a tu compañero y uno a ti. Por eso se recomienda llevar siempre el torniquete en los sets personales. Y si solo tienes un torniquete, pues lo siento mucho, compi. Si yo muero, morimos los dos. Me pongo el torniquete yo y si puedo te voy a ayudar. Y si no puedo, pues que llegue pronto la unidad que viene al rescate. Vamos, bromas aparte. Lo importante es tener claro que esto no mata, salva vidas. El 80% de los pacientes que se les pone un torniquete sobrevive gracias a él. Los casos que realmente es necesario. En caso de una hemorragia sanguinante, en el 80% de los casos esto ha salvado la vida del paciente. El paciente no ha fallecido gracias a esto. Como bien cuento en un par de casos clínicos que podéis ver aquí, que si me aclaro os pondré la pestañita para que podáis verlos. Y si no, os los tengo en la lista de casos clínicos. Y podéis verlos. Así que recordar, todos los protocolos activos hoy en día, tanto el ITLS, el ATLS, el PHTLS, el Nessus, todos los protocolos recomiendan el uso del torniquete, debido a sus beneficios y pocos riesgos si es bien utilizado. Por lo tanto, recordar, hemorragia ensanguinante, torniquete. Hemorragia que no se sabe si es sanguinante en un lugar de peligro o en un momento de peligro, torniquete, hasta que puedas reevaluar esa herida. Espero que este vídeo os haya gustado y como siempre digo, nos vemos cuando suene la sirena. Muy buenas noches.